Hay algo que todas las culturas del mundo comparten, algo que no necesita traducción ni explicación. Un miedo tan antiguo como el primer humano que miró al horizonte y vio agua sin fin. Durante miles de años, le pusimos rostro a ese miedo. Le dimos nombres, le inventamos formas. Pero aquí está la verdad incómoda. No todo lo que llamamos monstruo fue inventado. Algunos existieron, otros podrían seguir existiendo. Y lo peor de todo es que cuanto más exploramos el océano, más nos damos cuenta de que no estamos descubriendo respuestas. Estamos descubriendo preguntas cada vez más oscuras. Parte 1. Monstruos que nacieron del mar. Imagina que eres un marinero nórdico en el año 900. No hay GPS, no hay radio. Solo una vela, un pedazo de madera flotante y el océano que se extiende en todas direcciones como una boca abierta. De repente, el agua empieza a hervir. No por calor, sino por movimiento. Algo enorme se está despertando debajo de ti. Y entonces lo ves. Tentáculos del grosor de un árbol antiguo emergiendo lentamente, envolviendo el barco como si fuera un juguete. Tus compañeros gritan, pero sus voces se ahogan en el crujido de la madera quebrándose. Ese es el Kraken. No una leyenda que los marineros contaban para asustar a los niños. Era el monstruo que los marineros adultos rezaban para no encontrar jamás. Los nórdicos no lo describían como un animal, lo describían como una isla que decidía moverse. Decían que si veías espuma en el agua donde no debería haberla, ya estabas muerto. Porque el Kraken no atacaba de golpe. Primero jugaba contigo, primero te dejaba sentir que algo andaba mal, y cuando finalmente aparecía, era demasiado tarde para rezar, para remar, para hacer cualquier cosa excepto aceptar que el océano había decidido cobrarse su deuda. Lo marcaban en los mapas con una advertencia simple pero devastadora. Aquí hay monstruos. Pero aquí está el giro. Los calamares gigantes existen. No fueron filmados hasta principios de los 2000. Antes de eso, solo teníamos cicatrices en ballenas, trozos de tentáculos en playas y el testimonio aterrado de pescadores que juraban haber visto algo imposible. Hoy sabemos que pueden medir más de 12 metros. Tienen ojos del tamaño de platos y viven en zonas del océano tan profundas que la presión aplastaría un submarino como una lata de refresco. La pregunta real no es si el Kraken existió, es si algo aún más grande sigue esperando más abajo. Y si el Kraken era el terror del marinero, Jormungandr era el terror del mundo entero. La serpiente que muerde su propia cola. El hijo de Loki. El hermano del lobo Fenrir y de Hel, la diosa de los muertos. Según la mitología nórdica, Jormungandr no solo vivía en el océano. Rodeaba el planeta entero, oculto bajo las olas, esperando el día en que se soltaría y comenzaría el fin de todo. Ragnarok, el apocalipsis nórdico. Y ese día llegaría cuando la serpiente dejara de morderse la cola y se levantara. Los vikingos creían que Jormungandr y Thor estaban destinados a matarse mutuamente. Thor golpearía a la serpiente con su martillo Mjolnir y la mataría, pero solo caminaría 9 pasos antes de caer envenenado por su aliento. 9 pasos. Esa es la distancia entre matar al monstruo y convertirte en su última víctima. Pero aquí está la parte inquietante. Esta historia no salió de la nada. Los noruegos e islandeses llevaban siglos reportando avistamientos de serpientes marinas. Incluso en el 1800, pescadores juraban haber visto criaturas largas como aldeas enteras deslizándose bajo la superficie. Hoy, Jormungandr aparece en God of War, en Assassin's Creed, en tatuajes y portadas de álbumes de metal. Pero no es solo una serpiente grande. Es una metáfora viviente de algo mucho más aterrador. La idea de que algo está enroscándose lentamente alrededor de nosotros, acercándose poco a poco, y estamos demasiado ocupados para darnos cuenta. Hasta que un día nos apriete y ya no podamos respirar. Pero si hay un ser que representa el silencio como arma, ese es Umibozu. Los pescadores japoneses lo conocían bien, demasiado bien. Decían que después de una tormenta terrible, aire cuando el viento se detenía y el mar se volvía plano como un espejo, ahí estaba él. Una sombra enorme emergiendo del agua. Sin rostro. Sin ojos. A veces con brazos. A veces solo una cabeza gigantesca flotando en la niebla. Umibozu, el monje del mar. Y su silencio era más aterrador que cualquier rugido. Cuenta la leyenda que si un marinero hablaba con él, Umibozu pedía un cubo. Si le dabas uno normal, lo usaba para llenar tu barco de agua hasta hundirlo. La única forma de sobrevivir era darle un cubo sin fondo.
confundiéndolo el tiempo suficiente para escapar. Pero la verdad es que pocos escapaban, porque Umibozu no llegaba con furia. Llegaba con calma, con certeza, como si ya supiera que tu barco le pertenecía. Hoy aparece en manga, anime, videojuegos de terror. Siempre representa lo mismo. El silencio que tiene intención. El tipo de silencio que significa que algo ha decidido no dejarte ir. Y luego están las sirenas. No las de Disney. Las originales. Las que los marineros celtas y nórdicos veían en las rocas. Las que cantaban tan hermoso que los hombres dirigían sus barcos directo hacia los acantilados solo para escuchar una nota más. Las leyendas antiguas no las describían como bellas doncellas con colas brillantes. Las describían con dientes afilados, piel pálida, garras largas y ojos que brillaban en la oscuridad. No eran románticas, eran cazadoras. De hecho, en el folclore original, las sirenas ni siquiera tenían cola. Eran mitad mujer, mitad pájaro. Criaturas aladas que se posaban en las rocas y esperaban. Con el tiempo, esta imagen se fusionó con las doncellas del mar, creando el híbrido que conocemos hoy. Pero la esencia sigue siendo la misma. Un ser hermoso que usa su belleza para destruirte. Hay algo profundamente humano en ese miedo. El miedo a que lo más hermoso que has visto sea también lo último. Si todo esto te ha parecido solo mito y exageración, dale like ahora. Porque a partir de aquí, lo que viene ya no nació de leyendas, nació de la realidad. Parte 2. Cuando el mito chocó con la ciencia. Ahora imagina esto. Estás buceando en aguas tropicales. El sol atraviesa la superficie creando rayos de luz azul. Todo es pacífico, hasta que una sombra pasa sobre ti. Una sombra tan grande que bloquea el sol por completo. Levantas la vista y ves una boca del tamaño de un automóvil, llena de dientes como cuchillos de carnicero. Y entonces entiendes algo terrible. No eres un buzo, eres comida. Eso es el megalodón. Y no es un mito. Existió. Este tiburón prehistórico podía medir hasta 18 metros de largo. Sus mandíbulas podían aplastar un coche. Un solo diente medía casi 20 centímetros. Se han encontrado dientes fosilizados en todos los continentes. Europa, Australia, América, Asia. Cazaba ballenas como nosotros cazamos peces. Era el depredador definitivo del océano. Y luego desapareció. Hace 2,5 millones de años, el megalodón se extinguió. Al menos eso dice la ciencia oficial. Pero aquí está el detalle incómodo. Algunos de esos dientes parecen demasiado recientes. Algunos están tan bien preservados que parecen de hace cientos de años, no millones. Hay videos borrosos de tiburones gigantescos en las profundidades. Hay testimonios de pescadores que juran haber visto algo imposible. Y luego está el argumento más simple de todos. Solo hemos explorado el 5% del océano. 5%. Eso significa que el 95% sigue siendo un misterio total. Un misterio oscuro, frío, presurizado y potencialmente lleno de cosas que creíamos extintas. Si el megalodón te asustaba en el agua, espera a conocer a Titanoboa. Una serpiente del largo de 2 autobuses. 50 pies de músculo puro. Más de 1 tonelada de peso. Vivió hace 60 millones de años en los pantanos tropicales de lo que hoy es Colombia. Y en esos pantanos, Titanoboa no era solo un depredador. Era el rey absoluto. Cazaba peces gigantes, tortugas del tamaño de mesas y probablemente cocodrilos jóvenes. No mordía, aplastaba, con la fuerza suficiente para romper una columna vertebral como si fuera una ramita seca. Lo más loco es que Titanoboa solo fue descubierta en 2009. Un grupo de paleontólogos estaba trabajando en una mina de carbón en Colombia cuando encontraron vértebras fosilizadas. Algunas eran tan grandes como una cabeza humana. Hoy puedes ver su esqueleto reconstruido en el Museo Smithsoniano en Washington. Y cuando lo ves en persona, no piensas en serpientes, piensas en dragones, en cosas que no deberían existir pero existieron. Y luego viene la pregunta inevitable. Si sobrevivió 60 millones de años en pantanos prehistóricos, ¿qué nos hace pensar que no podría seguir viva en algún rincón olvidado del Amazonas? Y luego están las criaturas que viven en la frontera borrosa entre ciencia y leyenda. Ogopogo, el monstruo del lago Okanagan en Canadá. Los indígenas Silks lo conocían como Naitaka, o un espíritu que exigía ofrendas para permitir el paso seguro por el lago. Con el tiempo, se convirtió en la leyenda de una serpiente acuática de hasta 15 metros de largo. Piel oscura. Cabeza pequeña como la de un caballo. Cuerpo ondulante.
El primer avistamiento oficial fue en 1926. Desde entonces, decenas de personas han reportado haberlo visto. Fotos borrosas, videos temblorosos, historias confusas. El primo más famoso de Ogopogo es, por supuesto, Nessie, el monstruo del lago Ness en Escocia. La primera mención oficial data del año 565, cuando San Columba, supuestamente, se encontró con una criatura gigante. En 1933, una fotografía conocida como la foto del cirujano se volvió mundialmente famosa. Más tarde se demostró que era un fraude, pero el daño ya estaba hecho. Nessie se convirtió en un ícono, en un negocio turístico, en una obsesión colectiva. ¿Existen realmente? Probablemente no. La mayoría de avistamientos pueden explicarse como troncos flotantes, olas, distorsiones de luz. Pero aquí está la trampa. Algunos lagos son tan profundos y tan oscuros que nunca los hemos explorado completamente. Y mientras eso sea cierto, siempre habrá espacio para la duda. Siempre habrá un rincón en nuestra mente que susurra. ¿Y sí? ¿Y si esta parte te ha hecho dudar? Si por un segundo has pensado que quizá no lo sabemos todo, suscríbete. Porque lo que viene ahora no tiene mitología, tiene registros y es mucho más inquietante. Parte 3. Horrores modernos del abismo. Ahora llegamos a la parte más inquietante. Porque los monstruos modernos no nacen de leyendas antiguas. Nacen de datos, de sonidos, de cosas que nuestros instrumentos detectan pero no pueden explicar. En 1997, sensores submarinos captaron algo. Un sonido tan potente que fue detectado a más de 5.000 kilómetros de distancia. No se parecía a ningún animal conocido. No se parecía a nada hecho por humanos. Le pusieron un nombre simple, el Bloop. Las coordenadas del Bloop están inquietantemente cerca de un lugar ficticio. Las coordenadas donde, según los escritos de Lovecraft, yace R'lyeh, la ciudad submarina donde duerme Cthulhu. Eso desató teorías. Podría ser el grito de algo antiguo despertando. Algo tan grande que nuestras mentes ni siquiera pueden procesarlo. La ciencia oficial dice que fue el sonido de un glaciar rompiéndose bajo el agua. Pero los criptozoólogos no están convencidos. Porque el Bloop no sonaba como hielo. Sonaba orgánico. Sonaba vivo. Y luego está el Ningen. Una criatura tan extraña que parece diseñada específicamente para no ser creída. Cuerpo blanco masivo. Forma humanoide. Sin rostro. Sin boca. Sin ojos. Solo una silueta pálida deslizándose bajo el hielo antártico. Los primeros reportes vinieron de pescadores japoneses en los años 2000. Decían haber visto seres gigantes, de hasta 30 metros de largo, nadando en las aguas más frías del planeta. Luego aparecieron en revistas paranormales, en foros de Internet, en videos falsos y documentales de baja calidad. Lo fascinante del Ningen no es si existe o no. Es que no hay ninguna prueba. 0 cuerpos. 0 ADN. 0 fotografías claras. Solo sombras. Solo testimonios. Solo esa sensación persistente de que algo completamente ajeno podría estar moviéndose en las partes del planeta que aún no hemos tocado. Y esa incertidumbre es, en muchos sentidos, más aterradora que cualquier confirmación. Pero si hay una criatura que encarna el horror silencioso del océano profundo, esa es el Sea Eater. No tiene ojos, solo una boca que ocupa la mitad de su cabeza, piel lisa como la de una foca, tamaño indeterminado, aunque algunos testigos dicen que es tan grande como un autobús, o más. Las primeras menciones vienen de leyendas costeras en Escandinavia y el norte de Canadá. Pescadores que hablaban de barcos que desaparecían en aguas tranquilas, sin olas, sin salpicaduras, solo silencio. Y luego nada, como si el océano hubiera decidido no devolver el barco. El Sea Eater no ataca con rabia. No hay lucha. Simplemente aparece debajo del bote y el bote deja de existir. Es el tipo de monstruo que no necesita ser agresivo porque ya ganó. Porque entiende algo que nosotros no. Que el océano no es nuestro territorio. Nunca lo fue. Y cuando decidimos entrar en él, estamos aceptando tácitamente que podríamos no regresar. Y finalmente, el Gran Maja. Una criatura tan reciente que solo existe en Internet. Pero eso no la hace menos aterradora. Según las descripciones digitales, mide más de 600 metros de largo. Tiene 6 ojos blancos pequeños distribuidos a los lados de una cabeza masiva. Y una boca llena de dientes del tamaño de un hombre adulto. Supuestamente vive en las profundidades del Ártico, escondido en zonas donde ni siquiera la luz puede llegar. La leyenda empezó cuando se grabaron sonidos extraños en el Ártico.
Algunos dijeron que era hielo rompiéndose. Otros insistieron en que era algo vivo. Luego una expedición submarina supuestamente capturó la sombra de algo enorme moviéndose frente a la cámara. El video se volvió viral. Fue desacreditado. Pero el daño ya estaba hecho. Porque el Gran Maja representa algo fundamental. Nuestro miedo no viene del monstruo en sí. Viene de los datos incompletos, de las grabaciones cortadas, del hecho de que en pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología, todavía hay lugares donde no sabemos qué está pasando. Así que aquí estamos, al final del viaje. Y la verdad es más oscura de lo que esperabas, ¿verdad? Porque estos monstruos no son solo historias, son espejos. Reflejan nuestro miedo más primitivo, que hay cosas más grandes que nosotros, más antiguas que nosotros, y que no les importamos en absoluto. Los nórdicos tenían al Kraken, los japoneses tenían a Umibozu, nosotros tenemos al Bloop, al Ningen, al Gran Maja. Los nombres cambian, la tecnología cambia, pero el miedo sigue siendo el mismo. El océano cubre el 70% del planeta. Solo conocemos el 5%. Eso significa que todo lo que te acabo de contar podría ser solo el principio. Si este video te hizo sentir algo, si te hizo mirar al océano de otra forma, dame un like y suscríbete. Porque esto es solo la punta del iceberg. Y créeme, lo que hay debajo es mucho peor.